El día que mi tío me adoptó me regaló un colgante de jade, una reliquia familiar. No fue hasta mucho después que descubrí que ese colgante era un objeto maligno diseñado específicamente para despojar a la gente de su fortuna. Después de usarlo, empecé a ganar peso sin control, me salió acné en la cara, mis notas se desplomaron y suspendí rotundamente los exámenes de admisión a la universidad. Mientras tanto, mi prima, antes de aspecto sencillo, no solo se volvió delgada y radiante, sino que inesperadamente fue aceptada en la universidad de sus sueños. El primer día de clases, un cazatalentos la descubrió y entró directamente en la industria del entretenimiento, convirtiéndose en una figura conocida. Más tarde mi suerte se agotó, mi salud se deterioró y morí en un accidente de coche mientras estaba aturdida. Tras mi muerte, la familia de mi tío heredó todos los bienes que mis padres me dejaron, convirtiéndose en millonarios de la noche a la mañana. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré renaciendo el día que mi tío me adoptó. Mi tío me miró con cariño: Wendy, cuando te mudes a mi casa, seré tan estricto contigo como lo sería con mi propia hija. Mi prima se quedó mirando el cordón rojo que sobresalía de mi cuello y me sonrió: estás a punto de tener mala suerte. Poco sabía ella, el colgante de jade que me dio su padre ya había sido transmitido al infame maleficio de la escuela, en esta vida, que sea ella la pisoteada sin piedad por el destino. Nunca imaginé que renacería al día en que el tío Sam me adoptó. En un momento, el chirrido de los frenos aún resonaba en mis oídos, y el parabrisas transparente aún reflejaba mis extremidades destrozadas por el impacto. Al momento siguiente, me encontré de pie ante el altar funerario de mis padres. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo me atravesó la rodilla, miré hacia abajo, me di cuenta de que debí haber estado arrodillado demasiado tiempo, ya se habían formado 2 ampollas en mis rodillas por las cenizas de incienso ardiendo frente a mí. Instintivamente cambié mi cuerpo moviéndome hacia un lado del cojín de oración. Al ver esto, el tío Sam rápidamente puso su mano sobre mi hombro tratando de levantarme. ¿Por qué estás siendo tan tonta, niña? Incluso si tu hermano y tu cuñada se han ido, no deberías atormentarte así. Antes de terminar sus palabras, sus ojos se enrojecieron ligeramente mientras se limpiaba las esquinas con la manga de su traje. Suspiró: tus padres se fueron tan repentinamente, dejándote sola e indefensa. Se paró frente al salón matutino, sus sollozos ahogados, como si derramara todo su dolor. Los presentes, al verlo en este estado, dieron un paso adelante uno tras otro para consolarlo. Solo yo permanecí inmóvil, arrodillada sobre el cojín de oración, observando fríamente mientras realizaba su acto ante la multitud. En mi vida pasada, como todos los demás presentes, fui engañada por la fachada triste de Sam, y desde entonces lo consideré uno de nosotros, depositando una confianza extraordinaria en él. Fue solo más tarde que me di cuenta de que Sam hizo esto solo para tener una razón legítima para adoptarme. Quería para ganar mi confianza y tomar el control de la herencia que mis padres me dejaron. Efectivamente, después de que Sam se lamentara entre la multitud por un rato, un amigo ocupado habló: Sam, no te concentres solo en el duelo, ahora Wendy no tiene a nadie en quien confiar, y ella es solo una niña. Una gran empresa como Taylor Corp no puede quedarse sin alguien a cargo, debes mantenerte fuerte. Estas palabras actuaron como una válvula de grifo, deteniendo instantáneamente las lágrimas de Sam. Sollozó. Me agarró los hombros con ambas manos y me miró con la mayor determinación. Wendy, no te preocupes, mientras tu tío esté aquí, la empresa seguramente prosperará sin problemas. De ahora en adelante, viviendo en nuestra casa, te guiaré estrictamente como a mi propia hija. Tan pronto como se dijeron estas palabras, la tía Susan, que había estado observando desde la distancia, no pudo evitar dar un paso adelante y tomar mi mano. Sí, Wendy, de ahora en adelante seremos tu familia más cercana. Todavía estás en tu último año de secundaria, el momento más ocupado para tus estudios. Deja que tu tío se encargue de los asuntos de la empresa por ti. Susan suele prestar la mayor atención a su vestimenta y apariencia, incluso en una ocasión como esta. Ella todavía llevaba el pelo recogido en un moño meticulosamente peinado, con un maquillaje tan impecable que no se podía encontrar ni un solo error. Es una lástima que sus patas de gallo ligeramente levantadas fueran como trampas cuidadosamente talladas, llenas de cálculo en cada sonrisa y ceño fruncido. Retiré mi mano, levanté la cabeza y les di una leve sonrisa. Gracias por su preocupación. Tío y tía, el grupo Taylor es el resultado de años de arduo trabajo de mamá y papá. Creo que querrían que me independizara lo antes posible y administrara bien la empresa, no obteniendo la respuesta que esperaban. Las expresiones de Sam y Susan se oscurecieron instantáneamente. Sus ojos, que habían estado llenos de risa,
ahora parecían nublados por sombras. La tía Susan frunció el ceño con fuerza y regañó con reproche. Solo eres una niña pequeña sin experiencia en el mundo real, ¿cómo podrías mantener la empresa en funcionamiento? Escúchanos, tu tío y yo estamos haciendo esto por tu propio bien. Me puse de pie y miré a Susan directamente a los ojos. Aunque todavía estoy en la escuela, papá me involucró en la toma de decisiones de la empresa hace mucho tiempo. Justo después de que mamá y papá fallecieran, mi tía quería hacerse cargo de la administración de los asuntos de la empresa. Cualquiera que no lo supiera podría pensar que el tío y la tía habían estado codiciando esta herencia todo el tiempo. Al escuchar esto, la mano del tío Bob tembló visiblemente, pero se tocó la nariz y rápidamente recuperó la compostura. Niño tonto, siempre imaginando cosas, tu padre y yo venimos del mismo vientre, ¿cómo pude hacer algo tan despiadado e injusto? Ya que todos en el salón matutino nos conocían, mi conversación con mi tío y mi tía llegó rápidamente a sus oídos, y los espectadores comenzaron a susurrar entre ellos. Es difícil decirlo, a lo largo de la historia, ha habido numerosos casos de hermanos peleando ferozmente, incluso recurriendo a la espada, por disputas de propiedad. Sam está tan ansioso por tomar el control del grupo Taylor de su sobrina, ¿podría ser que realmente esté tratando de malversar la herencia? Sam se puso nervioso y soltó una risa incómoda a los que lo rodeaban, como si lo intentara desesperadamente. Para ocultar algo, el niño debe estar tan desconsolado que está diciendo tonterías. Hoy todos están aquí para presentar sus respetos a mi hermano menor y a mi cuñada, así que no discutamos estos asuntos triviales con eso. Sacó el colgante de jade verde musgo del bolsillo de su traje y estaba a punto de ponérmelo alrededor del cuello. Este es el colgante de jade ancestral de la familia Taylor, un verdadero tesoro. Hoy te doy este colgante de jade, que te proteja con paz y prosperidad para toda la vida. Esto puede considerarse la muestra de afecto de tu tío por ti, como para mostrarles a todos a su alrededor que no albergaba codicia por la herencia de mi familia. Sam siguió presionando el colgante de jade en mis manos. Los cercanos que vieron esto no pudieron evitar suspirar de admiración. Este colgante de jade es cálido y translúcido, claramente muy valioso a primera vista. Es considerado de parte de Sam estar dispuesto a darle un artículo tan fino a su sobrina. En estos tiempos, ¿cuántas personas realmente tratan a la hija de su hermano como a su propia carne y sangre? Sam es hábil para ganarse a las personas, con solo un simple gesto, influyó en aquellos que dudaban de él para que estuvieran de su lado. La placa de jade tallada con patrones fue rápidamente presionada en mi palma, su toque helado enviando escalofríos por mi columna vertebral. En mi vida anterior, mi tío me entregó esta placa de jade con un rostro lleno de afecto, enfatizando repetidamente: esta placa no tiene precio. Debes usarla todos los días para recibir su protección y vivir una vida de paz y prosperidad. En ese entonces, me conmovieron profundamente las palabras de Sam y obedientemente usé la placa alrededor de mi cuello. Nunca esperé que desde que usé este colgante de jade, mi vida se sentiría como si estuviera maldita. Mi figura originalmente delgada comenzó a ganar peso sin control y mi rostro se cubrió de acné. Para mantenerme saludable, busqué innumerables médicos y probé un sinfín de remedios, pero nada parecía funcionar. No solo eso, sino que mi rendimiento académico se desplomó de la noche a la mañana. Como si hubiera caído en una montaña rusa. Solía ser el mejor de mi clase, pero más tarde, incluso aprobar se convirtió en una esperanza lejana. No importaba cuánto lo intentara, las preguntas que debería haber podido responder correctamente en el examen se difuminaban y distorsionaban en el momento en que comenzaba a escribir, dejándome solo con cruces rojas por toda la página. La partida de mis padres y las dificultades de la vida me dejaron con graves problemas psicológicos. Como era de esperar, reprobé el examen de ingreso a la universidad. A partir de ese momento mi vida tocó fondo por completo. Durante ese periodo apenas me mantenía unido, así que naturalmente no tenía energía para administrar los asuntos de la empresa. Sam se aprovechó de mi bajo rendimiento, imagen empañada y enfermedad mental para hacerse cargo por completo del grupo Taylor. A diferencia de mí durante ese tiempo, mi prima Ellen parecía estar bendecida por la diosa de la fortuna. Desde que me puse el colgante de jade, su figura originalmente baja y ordinaria se alargó gradualmente, volviéndose grácil y elegante, con su rostro cada vez más delicado y encantador. Ella, que solía estar en la parte inferior de su grado, sorprendentemente se elevó a la cima durante los exámenes de ingreso a la universidad y fue admitida en la universidad de sus sueños. No solo eso, el primer día de universidad
Fue descubierta por un cazatalentos debido a su llamativa apariencia y entró sin problemas en la industria del entretenimiento. A partir de entonces, su carrera floreció sin problemas y rápidamente se convirtió en una celebridad femenina de nombre familiar. Con el paso del tiempo, la familia de mi primo prosperó cada vez más, mientras que mi salud se deterioró. Vivía cada día aturdida, con la mente divagando, hasta que finalmente en mi cumpleaños número 28 supe toda la verdad. Ese exquisito colgante de jade era en realidad un objeto maligno capaz de drenar la fortuna de una persona. La navegación tranquila de Ellen no se debió a sus propios esfuerzos o bendiciones divinas, todo fue porque ella había estado desviando mi fortuna. Ese día, rompí el colgante de jade con la intención de huir, pero inesperadamente fui atropellado por un auto a toda velocidad, terminando mi trágica vida. Después de mi muerte, la familia de mi tío heredó naturalmente todos los bienes que mis padres me habían dejado. Renací en esta vida, nunca permitiré que un objeto tan malvado controle mi destino nuevamente, mi destino siempre debe estar en mis propias manos. Sam me vio allí estupefacto sin intención de guardar el colgante de jade y de hecho tomó la iniciativa de intentar colgarlo alrededor de mi cuello. Una chica que ha perdido a ambos padres y posee una fortuna es más probable que atraiga miradas codiciosas. Ahora que no tengo apoyo en la capital, naturalmente no me atrevo a ofender abiertamente a Sam. Para evitar que Sam notara algo extraño, rápidamente extendí la mano y agarré el colgante de jade en mi mano, dándole una leve sonrisa. Gracias, tío, lo cuidaré bien. Al ver que había aceptado el colgante de jade, el rostro de Sam se iluminó con una sonrisa. Recuerda, este jade, el colgante es una antigüedad, debes usarlo cerca de tu cuerpo todos los días. Asentí obedientemente y mientras no miraban, rápidamente agarré algunos pañuelos de algodón de la mesa para envolver el colgante de jade. Ya que acepté la ficha de jade, podía sentir vagamente las miradas ocasionales de mi tío y tía cayendo sobre mí. Agarrando la ficha de jade que exudaba un aura inquietante, mantuve una expresión tranquila mientras calculaba rápidamente en mi mente cómo deshacerme de ella sin que nadie se diera cuenta. Afortunadamente, hubo suficientes visitantes en el salón conmemorativo hoy, lo que me dio la oportunidad de recuperar el aliento. Aprovechando el momento en que Sam estaba charlando con los socios comerciales de la familia Taylor, salí silenciosamente por la puerta trasera. Mientras contemplaba dónde enterrar la ficha de jade en mi mano, una figura familiar de repente me llamó la atención. Mi compañera de clase Rose pasó junto a mí con una camisa cubierta de manchas, su rostro manchado de suciedad. Al ver sus ojos ligeramente enrojecidos, de repente se me ocurrió que Rose podría haber encontrado otro golpe de mala suerte. Rose era famosamente conocida como la persona más desafortunada de la escuela. Su suerte es todo menos ordinaria. Se dice que desde la infancia, las desgracias se han aferrado a ella como una sombra que no puede sacudirse. Suspender los exámenes es algo común, mientras que ahogarse con agua o tropezar al caminar se han convertido en rutina. Plagada de constante mala suerte, Rose luchó por hacer amigos en la escuela y a menudo se quedaba sola. Estaba buscando en mi mente todo lo relacionado con ella. Nunca esperé que mientras caminaba por un camino llano, de repente tropezara con sus propios pies y cayera justo frente a mí. Por lo que parecía haberse torcido la pierna. Rose y yo nos miramos a los ojos, y sus lágrimas comenzaron a caer como gotas de lluvia, golpeando. ¿Crees que solo tengo mala suerte? Adelante, ríete si quieres, ya he aceptado mi destino. Se secó las lágrimas mientras sollozaba en silencio. Tal vez nunca conozcas a alguien tan desafortunado como yo en toda tu vida. Intenté abrir mi propia puerta con la llave, pero se rompió dentro de la cerradura. Finalmente logré encontrar un cerrajero, solo para perder mi clase de la escuela intensiva. Corrí a clase en mi scooter eléctrico sin casco y me atrapó la policía de tránsito, desperdiciando una tonelada de dinero. Finalmente llegué a la escuela intensiva, solo para darme cuenta de que olvidé guardar la tarea PPT que pidió el maestro. Finalmente llegué a la hora de comer, solo para que alguien en la mesa de al lado me salpicó sopa caliente tan pronto como me senté, arruinando mi ropa nueva. ¿Quién podría ser más desafortunado que yo? No pude evitar suspirar por dentro. Eso es realmente una mala suerte. Al verla llorar con flores de pera bañadas por la lluvia, una idea repentina me golpeó. Metí la ficha de jade envuelta en una toalla de algodón suave en una bolsa de amuleto de la suerte y se la entregué. Nadie tiene mala suerte para siempre. Este es un amuleto de la suerte protector que puede cambiar la fortuna. Tal vez podría ayudarte a vivir un poco mejor. Rose pareció ligeramente sorprendida, tomó la bolsa de amuletos, la examinó por un momento y sin dudarlo se la puso alrededor del cuello. Viéndola tan resuelta, no pude evitar frotarme la nariz. ¿Por qué confías tanto en mí? ¿Qué pasa si esta cosa te hace daño? Rose sollozó y me sonrió. Incluso si es malo,
No podría ser peor de cómo están las cosas para mí ahora, fruncí los labios. Si crees que el efecto de uso es pobre, también podrías tirarlo para evitar despertar sospechas de la familia de mi tío. Llevaba un colgante que había comprado al azar afuera. Alrededor de mi cuello, escondiéndolo discretamente debajo de mi camiseta. Para cuando terminé todo y regresé al salón principal, la familia de mi tío ya me estaba buscando por todas partes. Al verme aparecer, el tío inmediatamente dio un paso adelante y me agarró la muñeca. Wendy, ¿dónde has estado? Me preocupaste muchísimo. Los arreglos para el salón matutino están todos resueltos. Tu tía y yo estábamos discutiendo ir contigo a mudarte de casa. Sam frunció el ceño levemente mientras miraba yo, sus ojos rebosantes de astucia y cálculo, exudando una frialdad escalofriante en la brisa invernal. En mi vida anterior, fui engañado por su comportamiento urgente y seguí sus arreglos, mudándome de regreso a la vieja casa con ellos. Fue precisamente porque no vivía en mi propia villa que aprovecharon la oportunidad para tomar ventaja. Más tarde, cuando quise regresar a la villa, descubrí que mi tío ya la había vendido. Cuando le exigí el dinero a mi tío, afirmó que todo se había gastado en mi educación, en esta vida. Mi primer instinto fue negarme antes de que pudiera hablar. Mi prima Ellen apareció de repente de algún rincón, se cruzó de brazos y me miró con los ojos entrecerrados. Déjame ser claro desde el principio, aunque acepté dejarte mudarte, no puedes entrar a mi habitación, tienes que dormir en la habitación de invitados. Después de decir esto, Ellen incluso me puso los ojos en blanco. Ella había sido consentida por su tío y tía desde la infancia y siempre hablaba sin pensar. En mi vida anterior, cuando se enteró de que me mudaba a la casa de mi tío, me había dicho exactamente lo mismo. En ese momento, estaba inmerso en el dolor de perder a ambos padres, y no tenía energía para sus comentarios sarcásticos. Mirando hacia atrás ahora, la aversión de Ellen por mí siempre fue descaradamente obvia, pero en ese entonces dependía demasiado de la familia de mi tío y no tenía apoyo en la capital, así que no me atreví a expresar las quejas que soportaba, lo que finalmente llevó a que las cosas se desarrollaran en la peor dirección posible. Pensando en esto, retiré mi mano y di un paso atrás. Tío, ya que Ellen es tan poco acogedora conmigo, no creo que sea necesario que me mude. Para ser honesto, me siento más cómodo viviendo en mi propia casa. Sam le lanzó a Ellen una mirada feroz y trató de persuadirme pacientemente. Ya sabes cómo es tu prima con sus palabras, simplemente ignórala, Ellen. No le importó en absoluto, sus ojos fijos únicamente en la cuerda roja que asomaba de mi cuello, sonriéndome. Te quedes o no, de todos modos, estás a punto de tener algo de mala suerte. Tan pronto como terminó de hablar, una bandada de palomas blancas voló sobre el patio y un excremento blanco cayó del cielo, aterrizando directamente en el cabello recién tratado de Ellen. Al segundo siguiente, los gritos resonaron por todo el patio. Viendo la expresión de pánico de Ellen, levanté una ceja y me reí levemente. Me pregunto quién está a punto de tener algo de mala suerte. A partir de ese día, la vida una vez próspera y estable de Ellen se convirtió en un completo caos. Ella y su amiga querían salir y divertirse mientras el clima estuviera despejado, pero a mitad de camino comenzó a llover a cántaros, sin paraguas y sin dónde refugiarse. Terminaron empapadas de la cabeza a los pies. Después de empaparse y resfriarse, fue al hospital para recibir tratamiento. Finalmente, después de esperar su turno, el médico le informó que la farmacia se había quedado sin medicamentos, lo que la obligó a arrastrar su cuerpo enfermo buscando medicamentos. Justo cuando su resfriado comenzaba a mejorar, decidió salir a tomar un café. En el momento en que lo contrajo, chocó con un transeúnte, no solo manchándose la ropa con café sino también quemándose la muñeca. Salió a cenar con alguien que le gustaba, solo para dejar su billetera en el restaurante. Cuando regresó a recuperarla, todo el efectivo y los documentos dentro habían desaparecido. Reemplazar los documentos le costó una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo. Durante ese periodo, las emociones de Ellen eran extremadamente inestables. La más mínima perturbación la hacía sentir como si la desgracia estuviera a punto de atacar de nuevo. Sam y Susan solo tenían a Ellen como hija, y la adoraban. Por un lado, se devanaban los sesos tratando de apoderarse de la herencia que nuestros padres me dejaron, mientras que por otro lado, tenían que cuidar de Ellen, cuyas emociones estaban fuera de control y podían estallar en cualquier momento. Por un tiempo, se sintieron abrumados. Justo antes de que comenzaran las clases, Ellen tuvo un accidente, fue de compras con sus amigas y a mitad de camino, los cordones de sus zapatos se soltaron de repente sin prestar atención. Ellen tropezó con sus propios cordones y cayó por las escaleras, rompiéndose una pierna. Durante ese tiempo, Sam, para obtener el control del grupo Taylor, a menudo traía cabilderos para persuadirme. No solo eso, también incitó a varios empleados de alto rango dentro de la empresa,
tratando de usar los conflictos internos para hacerme retroceder, en su prisa por obtener todo lo que deseaba. Sam incluso había apostado muchos informantes alrededor de la villa. La lesión inexplicable de Ellen lo distrajo. Aprovechando la oportunidad, salí de la villa y abordé un avión con destino al otro lado del océano. Siempre he recordado que cuando era muy joven, mi padre trajo a casa a un niño del orfanato con mi consentimiento. Mamá y papá adoptaron al niño como su hijo adoptivo y lo llamaron Jack. Para ser honesto, no tengo muchas impresiones de Jack, solo recuerdo que, aunque no se expresaba bien, tenía un don natural, un prodigio financiero. Mientras yo aún contaba con los dedos para resolver problemas de matemáticas, Jack, con 7 años, ya podía estimar el precio razonable de los bonos utilizando la tasa de interés anual nominal en los mercados financieros. Para nutrir los talentos de Jack, papá lo envió temprano a estudiar con su propio mentor financiero. Solo regresa 2 días cada año durante el festival de primavera, y normalmente duermo hasta tarde durante ese tiempo, por lo que rara vez nos vemos. En mi vida anterior, después de que mamá y papá fallecieran, Jack vino a verme en secreto, prometiendo hacer todo lo posible para ayudarme a proteger al grupo Taylor, pero en ese entonces, Sam y Susan me engañaron y pensé que Jack había regresado para luchar contra mí por la herencia de papá. Me resistí tanto al acercamiento de Jack que incluso hice que alguien lo echara. En esta segunda vida, revisé el teléfono de mi padre y finalmente encontré la información de contacto de Jack en la libreta de direcciones. Cuando aparecí en la puerta de la oficina de Jack con el contrato de trabajo para el puesto de gerente general en el grupo Taylor, un hombre guapo tomó la maleta de mi mano y suspiró suavemente. Solo estaba planeando regresar a China para encontrarte. No esperaba que vinieras primero. A diferencia de mi resistencia distante en mi vida anterior, esta vez tomé la iniciativa de contarle a Jack sobre la codicia de la familia Sam por la herencia de mamá y papá y el caos interno dentro de la empresa. Para mi sorpresa, tan pronto como terminé de hablar, sacó una gruesa pila de documentos del cajón, su voz profunda y magnética susurrando junto a mi oído: «Así que pensaste que planeaba regresar a buscarte sin ninguna razón». Mi mirada se posó en esa pila de documentos. Solo entonces me di cuenta de que eran los estados financieros del grupo Taylor de los últimos años y el estado operativo actual de la empresa. Sam ha estado siguiendo el grupo Taylor por más de 1 día o 2 hace mucho tiempo. Mi padre adoptivo me instruyó para que vigilara los asuntos internos de la compañía siempre que fuera posible, según los deseos de mi padre adoptivo. El plan era transferirte las acciones de la compañía una vez que cumplieras 20 años y confiarte los derechos de gestión del grupo Taylor. Jack bajó ligeramente la cabeza, sus dedos agarrando los documentos con fuerza, poniéndose blancos en las puntas. Abrió la boca, parecía como si un gran peso se alojara en su garganta. Después de una larga pausa, logró pronunciar una sola oración: «Nunca esperé que falleciera tan pronto». Jack me miró, sus ojos llenos de reticencia, pero sus palabras se mantuvieron firmes. ¿Alguna vez has considerado que tal vez no lo fueron realmente? Sabía lo que Jack estaba tratando de decir. En su vida anterior, cuando vino a mí, también había mencionado, intencionalmente o no, que el accidente automovilístico de mamá y papá no fue un accidente en absoluto, y que tal vez el asesino estaba justo a nuestro lado, pero en ese momento, estaba cegado por Sam y Susan, y con el asunto del colgante de Jade manteniéndome ocupada, no tuve tiempo de reflexionar sobre el significado detrás de sus palabras. Ahora, renacido en esta vida, siento cada vez más que el accidente automovilístico de mamá y papá estuvo plagado de detalles sospechosos. Levanté la mano para cortar a Jack, apretando fuertemente mis dientes traseros. Si ese es realmente el caso, me aseguraré de recuperar cada centavo con intereses. Esa noche Jack empacó sus maletas y abordó el vuelo de regreso a casa conmigo. En la junta de accionistas, justo cuando insistí en nombrar a Jack como gerente general de la compañía y delegarle completamente la autoridad de gestión, Sam irrumpió en la oficina imprudentemente con varios empleados de alto nivel de Taylor Corp. ¿Cómo pueden los derechos de gestión de la compañía ser entregados a un extraño tan fácilmente? Wendy, no tienes ninguna experiencia social. Ser tan impulsiva e impaciente te convierte en un blanco fácil para aquellos con motivos ocultos. Mientras decía estas palabras, Sam estaba evaluando a Jack por el rabillo del ojo, mirando su expresión intrigante. No pude evitar, pero ríete un poco. Creo que nadie entiende mejor que tú que Jack es el hijo adoptivo que papá adoptó hace muchos años. Aunque no ha vivido en casa, fue criado genuinamente por las propias manos de papá. No puede ser considerado un extraño. Al escuchar esto, Sam se disgustó un poco. ¿Y qué si es el hijo adoptivo de tu padre? Estamos hablando de una gran corporación. Como líder ahora, debes trazar una línea clara entre los asuntos personales y profesionales. Los empleados veteranos que estaban detrás de Sam protestaron al escuchar esto. Así es.
Incluso al contratar personal regular, la empresa insiste en que deben ser graduados de 985 o 211 universidades. Ahora la señorita Taylor trae casualmente a una completa extraña. ¿Cómo se supone que vamos a explicar esto a nuestros subordinados? Señorita Taylor, todavía es tan joven, simplemente no comprendes las complejidades de la gestión empresarial. Francamente, creemos que sería mejor delegar la autoridad de gestión al señor Sam. Antes de que terminara de hablar, saqué un currículum del cajón y lo tiré sobre la mesa. Si alguno de ustedes duda de las capacidades del gerente Taylor, quizás debería echarle un vistazo primero. Aunque no entienda las complejidades de la gestión corporativa, conozco un dicho: nombra a las personas por sus méritos. El gerente Taylor es un talento de primer nivel de Wall Street. Si alguno de los presentes puede superarlo, naturalmente estaría dispuesto a cederle mi autoridad de gestión. Los empleados veteranos miraron el deslumbrante currículum de Jack con incredulidad. La capacidad es una declaración silenciosa. El talento excepcional de Jack finalmente silenció a esos empleados veteranos. Al ver su plan frustrado, Sam se puso claramente ansioso. Aunque el currículum parece impresionante, dirigir una empresa se basa en la experiencia. Antes de que las palabras pudieran asentarse, intervine fríamente: tío, aunque también trabajas en Taylor Group, tu puesto es totalmente insuficiente para justificar tu presencia en este oficina. Por favor, regrese a su estación de trabajo inmediatamente y absténgase de interrumpir nuestra reunión. Cuando Sam vio que el pequeño negocio de sus padres comenzaba a tener éxito, molestó a su padre sin descanso para conseguirle un trabajo cómodo con un salario alto y poco trabajo, pero a Sam nunca le había gustado estudiar y solo tenía un diploma de universidad, que no cumplía con los requisitos de contratación de la empresa en absoluto. A pesar de esto, su padre todavía consiguió un puesto de bajo esfuerzo para él. Nadie esperaba que poco después del fallecimiento de su padre, se uniría a los viejos zorros de la empresa para provocar conflictos internos y tratar de tomar el control de la empresa. Al escuchar mis palabras, el rostro de Sam instantáneamente se oscureció con tristeza. ¿Qué quieres decir con eso? No importa que sigo siendo tu tío, tu mayor. Al escuchar esto, no pude evitar burlarme. ¿Y que si eres mi tío? Esta es una gran empresa después de todo. Como líder ahora, naturalmente tengo que separar los asuntos personales de los profesionales. ¿No estás de acuerdo, tío? Sam todavía quería resistirse, pero yo hice una señal a los guardias de seguridad a mi lado y rápidamente lo escoltaron afuera, con la ayuda de Jack. Rápidamente comprendí la situación operativa real de la empresa e identifiqué los obstáculos ocultos que Sam había plantado dentro de la empresa. Frente al estado caótico de la empresa, Jack ideó una serie de planes de respuesta para mí. Aprovechando su experiencia profesional y conexiones en el sector financiero, resolvió hábilmente la inminente crisis de la cadena de financiación de la empresa rompiéndose. Al renegociar los términos del préstamo con el banco e introducir nuevas inversiones, los flujos de efectivo de la empresa pronto se estabilizaron. Sam se frustró cada vez más al ver que sus fuerzas plantadas dentro de la empresa se desmoronaban gradualmente. Comenzó a recurrir a tácticas deshonestas, colaborando con competidores externos para intentar acorralar a Taylor Corp en sus negocios. Jack había anticipado esto e hizo movimientos estratégicos preventivos, liderando a los empleados más jóvenes de la compañía a explorar nuevos canales de mercado y establecer alianzas sólidas con clientes premium. Más tarde, durante un proceso de licitación de un proyecto, Sam filtró en secreto los detalles de la licitación de nuestra compañía a una firma rival como represalia. Afortunadamente había instalado una cámara oculta en la oficina con anticipación, capturando todas las acciones de Sam filtrando secretos de la compañía. Después de discutirlo con Jack, decidimos no entregar el vídeo a la policía, sino que alguien lo difundió ampliamente. Pronto, la reputación de Sam en el sector financiero quedó arruinada. Taylor Group tiene una política clara: los empleados que han servido a la compañía por más de 5 años tienen derecho a beneficios de participación en las ganancias. La traición de Sam para beneficio personal, que le costó a la compañía un proyecto importante, enfureció profundamente a los empleados veteranos. Para apaciguarlos, Jack y yo intervinimos y expulsamos a Sam de la compañía el día que Sam dejó la compañía. Y la desgracia coincidió con el inicio del año escolar,
acababa de expulsar a Sam por la mañana cuando me encontré con mi prima Ellen en la escuela esa tarde, se colgó la mochila al hombro, se cruzó de brazos y me miró con desdén. Solo obtuviste el grupo Taylor porque naciste con suerte, pero te garantizo que muy pronto perderás todo lo que tienes hoy. Mientras Ellen me hablaba, su mirada se detuvo en mi cuello, intencionalmente o no, al ver la cuerda roja que expuse deliberadamente. Su tono se volvió aún más resuelto. Yo soy la que debería ser favorecida por los cielos. Antes de que pudiera terminar sus palabras, una pelota de baloncesto vino volando desde la distancia y golpeó a Ellen de lleno en la parte posterior de su cabeza. El impacto de la pelota envió a Ellen al suelo, sus labios sangrando por la caída. Sabiendo que Ellen todavía soñaba con chupar mi suerte, la miré con lástima. Entonces solo puedo desearte todo lo mejor en lograr el deseo de tu corazón. Ellen no logró convertirse en esa persona bendecida con suerte extra. Todo pareció salir mal para ella en la escuela. Originalmente ocupaba un puesto importante en la estación de radio de la escuela, cuando la escuela organizó un evento en el campus. Los carteles promocionales que había preparado con mucha anticipación fueron misteriosamente derribados. El equipo de audio administrado por el maestro repentinamente falló en el último minuto, afectando severamente el resultado del evento. Fue criticada tanto por el maestro como por sus compañeros de clase, lo que hizo que su reputación se desplomara. Ellen quiso compensar su error y regresó en secreto a la estación de transmisión para ajustar el equipo, solo para dañar accidentalmente el costoso sistema de audio de la escuela que valía decenas de miles. Debido a este incidente, Sam, que acababa de perder su trabajo, tuvo que sacar de sus ahorros para compensar a la escuela por los daños. No solo eso, sino que su desempeño en las clases escolares también fue destacable durante este periodo. Cuando el maestro le hacía preguntas a Ellen, a pesar de que los temas eran sus puntos fuertes, sus respuestas a menudo eran completamente fuera de lugar, con frecuencia causando que toda la clase estallara en risas. En las tareas grupales, las partes de las que Ellen era responsable a menudo contenían errores. Con el tiempo, el maestro llegó a verla como descuidada y la llamó a la oficina para hablar varias veces. Tales incidentes sucedieron con tanta frecuencia que todos evitaron acercarse a ella, temiendo que pudieran contagiarse de su mala suerte. Incluso amigos que solían estar en buenos términos con ella gradualmente se distanciaron, susurrando a sus espaldas: ¿Es él en una especie de dios de la plaga renacido? He visto gente desafortunada antes, pero nunca a nadie tan desafortunada como ella. Le dije que fuera al templo y quemara incienso para alejar la mala suerte, pero ella insistió firmemente en que su buena suerte estaba a punto de llegar. En contraste, la suerte de Rose fue mejorando cada vez más. Desde que Rose comenzó a usar ese colgante de jade, era como si tuviera ayuda divina. En el pasado, cuando los maestros la llamaban para responder preguntas, a menudo daba respuestas irrelevantes, pero ahora podía responder con fluidez e incluso sus calificaciones mejoraron drásticamente, saltando del último lugar de su grado al top 50. Además, participaba activamente en las actividades escolares e hizo muchos amigos con ideas afines. Todos los problemas que solía enfrentar en la vida se habían desvanecido. Antes de usar el colgante de jade, la vida de Rose era como un atolladero. Debido a su constante desgracia, a menudo fruncía el ceño y sus ojos se desviaban nerviosamente cuando hablaban con los demás, llena de actitud defensiva. Hoy en día brilla más en la escuela, su personalidad mejora día a día. Habiéndose deshecho hace tiempo del apodo de desafortunada, Rose atribuyó todo esto a mi ayuda y a menudo venía a mí, queriendo llevarme a comer, pero la mayoría de las veces, cortésmente me negaba porque quería concentrarme en mis estudios. Con la serie de medidas de Jack, el grupo de Taylor gradualmente volvió a la normalidad. Pude alejarme de los ajetreados asuntos de la empresa y regresar al campus. En mi vida anterior, debido al efecto del colgante de jade, por mucho que lo intentara, mis calificaciones siempre se mantenían en el fondo. En esta vida, quiero trabajar duro y entrar a la universidad de mis sueños por mis propios méritos. Ya que el destino me ha dado la oportunidad de vivir de nuevo, me esforzaré por vivir mi vida con la menor cantidad de arrepentimientos posible. Me puse metas desde temprano, todas las mañanas, tan pronto como aparecía la primera luz del amanecer, me levantaba de la cama para memorizar palabras y poemas en inglés. Durante la escuela, siempre que me encontraba con algo que no entendía, ya no lo evitaba como en mi vida pasada. En cambio, le preguntaba activamente al maestro hasta que comprendí completamente el concepto. Después de la escuela, mientras otros compañeros de clase se iban a casa temprano a descansar, llevé mi pesada mochila directamente a la oficina del grupo Taylor. Jack estaba sentado cerca analizando datos financieros complejos, mientras yo estaba sentada a su lado, estudiando diligentemente matemáticas y física.
Jack y yo a menudo trabajábamos hasta altas horas de la noche, trabajando hasta altas horas de la noche. Pilas y pilas de borradores en la oficina del grupo Taylor daban testimonio de nuestro arduo trabajo, tal vez debido a nuestro esfuerzo incansable. El vocabulario, una vez denso y confuso, de repente se volvió claro para mí. Los poemas, una vez oscuros, gradualmente se memorizaron firmemente después de recitarlos una y otra vez. Incluso los ejercicios de física que una vez temí se volvieron manejables a medida que gradualmente discerní sus patrones a través de la práctica repetida. En el examen simulado final de mi último año, logré entrar en el top 30 de mi grado por mi propio mérito. En el momento en que recibí mi boleta de calificaciones, no podía esperar para regresar corriendo a la empresa y compartir las buenas noticias con Jack, pero tan pronto como salí de la puerta de la escuela, vi a Ellen con el rostro lleno de ira, tirando algo a un bote de basura cercano mientras murmuraba maldiciones en voz baja. Esta Jade, el colgante es completamente inútil, lo he estado usando durante tanto tiempo, no solo mi suerte no ha mejorado, sino que las desgracias solo han aumentado, mejor tirarlo ahora mismo. En mi vida anterior, no supe la verdad sobre el colgante de Jade hasta momentos antes de mi muerte. Después de resolver la crisis del grupo Taylor, fui a la biblioteca para investigar los orígenes de esta ficha de Jade. La ficha de Jade era originalmente una reliquia sagrada de una misteriosa tribu en la región occidental. En realidad constaba de un par, una ficha madre y una ficha hijo. La ficha madre era responsable de absorber la fortuna de los demás, mientras que la ficha hijo tenía la tarea de recibir esta fortuna. Las dos fichas fueron custodiadas originalmente por el jefe de la tribu, pero después de que su tierra natal fuera golpeada por el fuego celestial, toda la tribu pereció y el par de fichas se esparcieron por el extranjero, lo que Ellen tiró enojada a la basura hoy probablemente. Fue esa ficha hijo en mi vida anterior. No importa cuánto lo intentara después de usar la ficha madre, mis calificaciones nunca mejoraron, mientras que Ellen sin esfuerzo obtuvo una alta calificación en cada examen. Esta vez le di la ficha de Jade a Rose, que había estado plagada de mala suerte. Sin el impulso de la suerte, Ellen terminó como la estudiante de menor rango en el examen esta vez y fue llamada por el maestro con sus padres, y Susan se quedó parada, sorprendida por la acción repentina de Ellen. Normalmente la persona más consciente de la imagen, no podría importarle menos en este momento, inclinándose directamente hacia el bote de basura para buscar, recuperando el colgante de Jade que Ellen acababa de tirar. Esta niña, ¿por qué tan impaciente? Al ver el colgante de Jade recuperado de nuevo, Ellen pisoteó sus pies con ira. ¿Cuánta más paciencia necesito tener? Dijiste que esta cosa inútil me traería buena suerte, pero mírame ahora, todo va mal. Incluso los resultados de mis exámenes están en último lugar. Esta es la peor suerte del mundo. Susan sacó una toallita húmeda de su bolso, limpió cuidadosamente el colgante de Jade y se lo volvió a colgar al cuello de Ellen. No te centres solo en tus propias desgracias, mira a Wendy, últimamente se está enterrando en los estudios, como una persona completamente diferente. Con su trabajo tan duro ahora, seguro que entrará en una buena universidad más adelante. Solo quédate con este colgante de Jade y deja que absorba su suerte. Para entonces, tú estarás estudiando en una universidad de primer nivel, mientras ella estará atrapada en una fábrica de diplomas de tercera categoría. Créeme, cariño, las mejores cosas valen la pena esperar. Ellen puso los ojos en blanco y murmuró en voz baja, ¿esto es realmente tan bueno como dices? Susan miró a izquierda y derecha antes de bajar la voz deliberadamente. Por supuesto, esto es algo que mamá probó personalmente hace un par de años. La mamá de Wendy no se sentía bien, así que le di un amuleto protector. De hecho, escondí en secreto el colgante de Jade dentro del amuleto, mientras hablaba. Incluso señaló con la barbilla hacia Ellen, luciendo particularmente orgullosa. En ese entonces, su madre solo tenía un resfriado común. Si no fuera por el poder de este colgante de Jade, ¿cómo podría haber ido a todas partes buscando tratamiento médico sin mejorar? Cuando los padres de Wendy tuvieron el accidente automovilístico, este colgante de Jade estaba en su auto. De lo contrario, ¿cómo podría un accidente menor cobrarse las vidas de ambos a la vez? Ese conductor que causó el choque solo quería asustarlos. En este punto, pareció darse cuenta de que había dicho demasiado y de repente se cubrió la boca, quedándose en silencio. Me escondí sigilosamente detrás de la esquina de la pared. Una capa de sudor fino y frío brotó de mi espalda. Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. La ira y el odio eran como una daga afilada, hundiéndose directamente en mi pecho, revolviendo mis entrañas en confusión. Susan, mereces morir, mereces arder en las profundidades del infierno. Miré fijamente a la madre y la hija frente a mí.
deseando poder correr hacia adelante y destrozarlas, pero sé que ahora no es el momento, debo reunir evidencia sólida. Antes de poder derribarlos a todos a la vez, hasta entonces, debo permanecer alerta y protegerme en todo momento. Le conté a Jack lo que había escuchado, omitiendo la parte sobre la ficha de Jade que absorbe la suerte. Jack rompió un lápiz por la mitad con sus propias manos al escuchar las noticias que traje, sus labios apretados, un indicio de intención asesina parpadeando en sus ojos. Comenzaré por investigar al conductor responsable del accidente. En mi vida anterior, cuando mis padres murieron inesperadamente, estaba dibujando con mis compañeros de clase. Para cuando recibí la noticia, ya habían pasado 3 días desde su fallecimiento cuando corrí a casa. El tío Sam ya había resuelto el problema de la compensación con el conductor culpable. En ese momento no entendí nada, solo escuché a Sam decir que la esposa del conductor estaba a punto de dar a luz, y él se apresuraba al hospital para verla, lo que llevó a este accidente. Y el momento de mi renacimiento coincidió con perder la mejor oportunidad de investigar la verdad del asunto. Si Susan no lo hubiera dejado escapar, todavía sería como una mosca sin cabeza, sin saber por dónde empezar a investigar. Después de ese día, Jack usó su red de conexiones para comenzar a investigar al conductor que se dio a la fuga. En cuanto a mí, dejé de lado todas las distracciones y dediqué toda mi energía a prepararme para los exámenes de ingreso a la universidad. Al final, ocupé el 10º lugar en la ciudad y fui admitido en la mejor universidad de la ciudad. Los resultados de los exámenes mensuales de Rose mostraron poca fluctuación, pero inesperadamente se elevó a nuevas alturas durante el examen de ingreso a la universidad y se convirtió en mi compañera de escuela. Al final, todos logramos las metas que nos habíamos propuesto a través de nuestros propios esfuerzos. Ellen, sin embargo, no fue tan afortunada. No solo se intoxicó con comida el día antes del examen de ingreso a la universidad, sino que también se quedó dormida debido a un problema con el despertador el día del examen, perdiéndose la primera prueba. Cuando el examen los resultados salieron, sus calificaciones ni siquiera cumplían con el requisito mínimo para una universidad secundaria, según alguien familiarizado con la situación. En el momento en que se publicó la boleta de calificaciones, Ellen destrozó todos los muebles de su casa. El día que recibió la carta de admisión, Rose vino a verme felizmente y planeamos salir a comer juntas. Inesperadamente, tan pronto como llegamos a la entrada, Ellen salió pavoneándose del restaurante con un vestido largo ajustado y tacones altos. Se hizo una permanente en su cabello negro azabache en grandes ondas, con pestañas postizas gruesas y rizadas meticulosamente aplicadas, cada hebra distinta. Sus labios rojos brillantes eran sorprendentemente vívidos, con una saturación tan alta que parecían como si estuvieran goteando sangre. Buenas calificaciones y ser inteligente en los libros, ¿cuál es el punto? Al final, esta sociedad funciona con capital y conexiones, dijo Ellen mientras nos ponía los ojos en blanco con desdén, usando sus uñas pintadas de púrpura para alisar los cabellos sueltos en su frente. Aunque estaba en una edad que debería haber sido juvenil y vibrante, exudaba un aire de glamour seductor de la cabeza a dedo del pie. Rose y yo intercambiamos miradas, sintiéndonos un poco fuera de lugar, al ver que no teníamos intención de prestarle atención. Ellen se hizo a un lado para bloquear nuestro paso. Sé que a ambos les fue bien en los exámenes y entraron en la mejor universidad de la ciudad, pero yo tampoco soy mala. Sacó una tarjeta de presentación de su bolso con un gesto llamativo, curvándome los labios. Wendy, aunque no me fue bien en el examen de ingreso a la universidad, conocí a un cazatalentos. Mi padre ya me ayudó a ponerme en contacto con este cazatalentos. Justo ahora, tuve una oportunidad de audición. Ellen enganchó juguetonamente mi barbilla con su tarjeta de presentación, su tono notablemente alegre. De ahora en adelante mi suerte está a punto de cambiar, solo espera y verás. Al verla tan encantada, no pude evitar dejar que mi mirada cayera a su cuello. El encanto secundario destinado a absorber las fortunas de los demás todavía colgaba de forma segura a su alrededor. Al ver su comportamiento altivo, no pude evitar reír a carcajadas. Entonces solo puedo desear que te conviertas en una superestrella adorada por todos. Ellen no sabía qué. Después de que se fuera, el director que le proporcionó la oportunidad de audicionar se acercó a charlar conmigo y Rose. Ustedes dos compañeros de clase son tan hermosos, ¿estarían interesados en venir a nuestra compañía para actuar en películas? Rose y yo intercambiamos miradas, sintiendo diversión mutua en los ojos del otro. Después de un interrogatorio exhaustivo, nos dimos cuenta de que este supuesto director era simplemente un agente de celebridades. Su única responsabilidad era cobrar tarifas de referencia exorbitantes para proporcionar caras nuevas a la industria del entretenimiento, sin garantizar que todos los recién llegados tuvieran la oportunidad de audicionar en el set. En otras palabras,
El grueso sobre rojo que Sam metió en el bolsillo de este director para que Ellen ingresara al mundo del espectáculo podría muy bien terminar siendo dinero tirado a la basura. Conociendo toda la historia, Rose y yo declinamos decisivamente la entusiasta invitación del director. Inesperadamente, tan pronto como salimos del restaurante, ese director nos persiguió de nuevo, justo cuando Rose y yo planeábamos llamar a la policía. Jack pasó en coche y nos ayudó a ahuyentarlo. Al enterarse de que ambos estábamos interesados en entrar en la industria del entretenimiento, pero que nos costaba encontrar los contactos adecuados, Jack habló de repente: si te interesa, tengo un amigo que es director. Una hora después, nos encontramos en la puerta de Eric, un director de renombre en el círculo del entretenimiento de Pekín. Aunque disfruto persiguiendo estrellas, no tengo ningún talento actoral. Al final simplemente entrecerré los ojos mientras hojeaba montones de fotos de famosos en casa de Eric. Rose era diferente. El director Eric dijo que Rose parecía nacida para la actuación. Se especializó en cine y televisión cuando estaba en la universidad. Esa tarde Rose, que solo tenía la intención de intentarlo, fue elegida por el director Eric y se le dio la oportunidad de una audición. Más tarde, con sus excelentes habilidades interpretativas, Rose rápidamente se ganó a otros directores y firmó con éxito un contrato con la compañía de Eric. Durante sus años universitarios, Rose estudió cine y televisión mientras también trabajaba en la película del director Eric. Conjuntos para su último año, ya había pasado de ser una actriz desconocida en ciernes a una estrella en ascenso ampliamente adorada. Rose era directa por naturaleza, para expresar su gratitud por la ayuda que Jack y yo le habíamos brindado. Aprovechó sus conexiones en la industria del entretenimiento para asegurar numerosos proyectos excelentes para Taylor Group. Fueron precisamente estos proyectos los que permitieron que Taylor Group se fortaleciera de manera constante, asegurando finalmente su lugar entre las 10 empresas más importantes del país. Ellen no fue tan afortunada. Para ingresar a la industria del entretenimiento, le dio un gran sobre rojo a un agente de celebridades, solo para darse cuenta de que la habían estafado al llegar al set. Sam y Susan hicieron todo lo posible para mover los hilos y ayudar a Ellen a entrar sin problemas en la industria del entretenimiento. Al final, los dos gastaron la mayor parte de los ahorros de toda su vida para que Ellen firmara con una compañía cinematográfica de tercera categoría. El día de la firma, Ellen nos invitó específicamente a Rose y a mí para hacer alarde de su éxito frente a nosotros. Pensó que una vez que ingresara con éxito a la industria del entretenimiento, su ascenso a la fama sería viento en popa. Lo que no sabía es que su desgracia apenas comenzaba. Para asegurar el debut de Ellen, la compañía cinematográfica preseleccionó varios guiones para que protagonizara. Sin embargo, durante el rodaje del drama televisivo, los accesorios del equipo fallaron con frecuencia e inexplicablemente, lo que causó repetidos retrasos en el cronograma de producción. No solo eso, sino que cada vez que era el turno de Ellen de actuar, inexplicablemente se encontraba con problemas, a veces diarrea, a veces dolor de espalda y otras veces dolor de cabeza. Después de algunos incidentes de este tipo, el director concluyó que Ellen estaba causando problemas sin razón y actuando como una diva. La regañó duramente e incluso canceló sus escenas por completo. Incapaz de asegurar papeles de actuación, el agente de Ellen luego preparó numerosos acuerdos de patrocinio para ella. Sin embargo, por alguna razón desconocida, cada vez que un acuerdo estaba a punto de firmarse, los patrocinios de Ellen fracasaban misteriosamente. Más tarde, su agente logró asegurar un acuerdo de patrocinio para ella, pero el día del lanzamiento del producto, el vestido que Ellen había preparado cuidadosamente se rompió repentinamente en las costuras cuando entró al lugar. Se convirtió en el hazmerreír de todo el evento. Aún más trágico, después de que el vídeo de su atuendo expuesto se volviera viral, los internautas desenterraron todas sus luchas y reveses en la industria del entretenimiento a lo largo de los años. De la noche a la mañana, términos como gafe de la industria del entretenimiento, la estrella más desafortunada del mundo del espectáculo, hashtag y la desgracia andante se convirtieron en sus etiquetas exclusivas. A algunas personas les encanta soñar despiertas, claramente promedio tanto en talento como en apariencia, pero aún sueñan con convertirse en grandes estrellas. Si personas así pueden convertirse en celebridades, entonces al menos debería ser una actriz premiada. Mejor despierta pronto y encuentra un trabajo estable, ¿no? Ser realista es mejor que ser un gafe. Pensé que después de este incidente, Ellen enfrentaría la realidad y elegiría comprometerse. Nunca pensé que en su mente incluso la infamia cuenta como fama. Para aumentar su exposición,
Ellen siguió asistiendo a conferencias de prensa de otras personas, donde realizaría varios tropiezos y caídas para llamar la atención. Entró en el ojo público a través de métodos que atrajeron un desprecio generalizado. 6 meses después, un popular programa de variedades finalmente invitó a Ellen como invitada especial. Ellen tenía la intención de aprovechar esta oportunidad para salvar su imagen, pero el día de la grabación, de repente se resfrió severamente, su voz tan ronca que apenas podía hablar. Durante la grabación del programa, las cosas fueron de mal en peor. No solo cometió errores frecuentes durante los segmentos del juego, sino que también falló sus líneas debido a su estado de aturdimiento, creando una atmósfera extremadamente incómoda en el set. Después de que se emitió el episodio, se enfrentó a críticas unánimes de los espectadores, algunos incluso llegaron a exponer su dirección y acampar afuera de su puerta, esperando arrojarla con huevos podridos. La estación de televisión también sufrió las consecuencias de su imagen empañada, con los precios de sus acciones desplomándose repetidamente. Después de este incidente, ninguna compañía se atrevió a invitarla a actuar nuevamente, y Ellen no tuvo más remedio que dejar la industria del entretenimiento en desgracia. Rose, por otro lado, era todo lo contrario. Después de protagonizar varios dramas de televisión, el director Eric directamente organizó que ella interpretara el papel principal femenino. El día de la filmación, Ellen todavía se burlaba de Rose frente a ella. Inesperadamente, una vez que se emitió el drama de televisión, recibió elogios generalizados de los internautas. La serie de televisión protagonizada por Rose instantáneamente incendió las redes sociales de la noche a la mañana, con hashtags relacionados en las redes sociales acumulando miles de millones de visitas en solo en pocos días. Este drama es realmente el éxito sorpresa de este año, de ritmo ajustado sin arrastrarse. Cada episodio te deja con ganas de más, totalmente adicto, no puedes dejar de verlo. Larga vida a Rose, el desarrollo de los personajes es fenomenal, cada uno se siente vívido y real y la actriz principal entregó una actuación sobresaliente. Las producciones de Eric son siempre de primera categoría. Rose ganó el premio a la mejor actriz en un drama de televisión con esta serie. Para celebrar el Gran Premio de Rose, acordamos cenar en un hotel con estrellas en la ciudad S. Inesperadamente, nos encontramos con Ellen en el estacionamiento del hotel, completamente agotada por haber sido obligada a beber. Su ropa estaba despeinada, sus pasos inestables, y a su lado, un hombre grasiento tenía su mano en su cintura aprovechando su tropiezo para pellizcarle las nalgas 2 veces. Ellen claramente parecía disgustada, pero cuando giró la cabeza, aún así terminó colapsando en los brazos del hombre. Director, usted debe recordar lo que me prometió esta noche. Usted tiene que conseguir un papel decente para mí. El director barrigón medio la abrazó, sus ojos brillando astutamente. Querida, por supuesto que lo sé, siempre y cuando seas obediente puedo arreglar cualquier papel que quieras. Habiendo estado en la industria del entretenimiento durante tanto tiempo, Rose pudo decir de un vistazo que Ellen probablemente estaba a punto de ser vendida río abajo. No tenía intención de preocuparme por el destino de Ellen, pero al final hice que mi asistente diera un paso adelante y la interceptara. Viendo que habíamos arruinado sus planes, Ellen apretó los dientes con ira. Simplemente no puedes soportar verme feliz. Lucharé contigo hasta la muerte. Viendo que Ellen no mostró una pizca de gratitud, Rose le dio una patada voladora, enviándola fuera del auto. Ese director que mencionaste es notoriamente conocido en la industria del entretenimiento como un explotador despiadado. Pasa una noche con él, y mañana usará tus vídeos para chantajearte, arrastrándote más al fango. Te salvamos, y en lugar de gratitud, te atreves a levantar una mano contra nosotros. Debería haber detenido a Wendy antes y dejar que te las arreglara solo. Ellen se levantó del suelo, con él cabello despeinado, y sonrió con desdén. Siendo tan amable de ayudarme, probablemente preferiría que muriera. Al escuchar esto, Rose estaba tan enojada que quería salir del auto y confrontarla, pero la detuve. Extendí la mano para cerrar la puerta del auto y me burlé ligeramente. Aunque te desprecio, todavía tengo mis propios principios. Una vez que dejemos este lugar, no me importará si vives o mueres. Aunque la persona frente a mí probablemente era la hija del asesino de mi padre, aunque esta persona había arruinado mi vida en mi existencia pasada, mis padres siempre me habían enseñado desde la infancia, no patear a alguien cuando está caído es la última línea de decencia en ser humano, pero claramente alguien como Ellen no podía comprender mis palabras en absoluto. Tambaleándose más cerca de la ventanilla del coche, me pilló desprevenido y me agarró del cuello. No puedo entender por qué tengo tanta mala suerte. Deberías haber sido tú quien tuvo mala suerte. ¿Por qué sigues aquí sentado ileso?
Ellen se movió tan rápido que no tuve tiempo de esquivarla. Me arrancó la cuerda roja del cuello. Cuando vio el colgante ordinario colgando de mi cuerda roja, Ellen de repente dejó escapar un rugido furioso. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está tu colgante de jade? ¿Por qué no llevas puesto ese colgante de jade? Mientras hablaban, Rose luchó por abrir los dedos de Ellen y accidentalmente arrancó la bolsa del amuleto de la suerte que llevaba alrededor del cuello. El colgante de jade envuelto dentro de la bolsa salió rodando. Ellen cogió el colgante y con dedos temblorosos me señaló, dejando escapar un grito incontrolable. Así que fuiste tú, eso es todo lo que estás haciendo. ¿De verdad te atreviste a conspirar contra mí? Inclinó todo su cuerpo contra el coche, intentando agarrarme. Tras ser empujada por el asistente, se aferró a su propio cabello, sus ojos terriblemente vacíos. No dejaré que te salgas con la tuya, morirás de una muerte horrible, subí la ventanilla. Saludé al conductor y el coche se marchó directamente. Rose miró a la histérica Ellen por el retrovisor, levantando una ceja ligeramente. Bueno, no me vas a explicar esto. Un sudor frío brotó de mi espalda, y me toqué la nariz con culpa. Este asunto. Te debo una disculpa, esa placa de jade podía absorber la suerte de las personas. Hace unos años, tenía la intención de deshacerme de ella, pero luego vi lo miserable que eras, plagada de mala suerte, y pensé que tal vez podría usar tu desgracia para lidiar con Ellen, ya sabes. Su familia siempre ha codiciado la herencia de mis padres. Esta ficha de jade fue diseñada específicamente para atacarme. Pensé que revelar la verdad me costaría la amistad de Rose. Para mi sorpresa, después de escuchar todo, ella realmente suspiró. Aliviada, gracias a Dios que fuiste lo suficientemente inteligente como para usar esta ficha de jade para absorber mi mala suerte. Si no fuera por este colgante de jade, nunca tendría la vida que tengo ahora. Dejé escapar un ligero suspiro, agarrando firmemente los brazos de Rose, hablando con solemne seriedad. ¿De verdad crees que todo lo que has ganado hoy te fue otorgado por el colgante de jade? Rose hizo una pequeña pausa, mirándome sorprendida. La miré fijamente, hablando en un tono solemne. Todo lo que tienes hoy es el resultado de tu propio trabajo duro. Ese colgante de jade puede haber jugado un papel pequeño, pero lo que realmente respalda tu éxito continuo es la fuerza que has acumulado día tras día, el sólido conocimiento en tu mente y tus magníficas habilidades profesionales. Todos estos años, he visto tus esfuerzos. Todavía recuerdo, durante esos meses de preparación para los exámenes de ingreso a la universidad, Rose siempre era la primera en llegar al aula y la última en irse. Memorizaba vocabulario mientras caminaba, recitaba poemas antiguos mientras esperaba en la fila de la cafetería e incluso llevaba cuadernos de ejercicios para practicar mientras esperaba afuera del baño. Después, mientras otros compañeros se marchaban temprano, ella permanecía en su escritorio, resolviendo exámenes uno tras otro. Su admisión a la mejor universidad era más que esperada. Cuando entró por primera vez a la industria del entretenimiento, no tenía antecedentes notables ni recursos excepcionales, solo pasión por la actuación. Empezó con pequeños papeles secundarios, mientras otros recién llegados se devanaban los sesos para complacer a los directores con buenos papeles. Ella sola se agazapó en silencio en un rincón memorizando líneas. Estudió guiones día y noche, reflexionando sobre cada emoción sutil de sus personajes. Incluso para una simple escena de diálogo practicó repetidamente, esforzándose por la perfección. Después de lograr cierto éxito, no descansó en su zona de confort. Para ampliar su rango de actuación y desafiar diferentes tipos de papeles, aprendió continuamente nuevas técnicas de interpretación e intentó varias escenas de acción de alta dificultad. Como protagonista femenina en la serie de televisión, las numerosas escenas de acción y secuencias de montar a caballo no la disuadieron. A pesar de innumerables caídas y lesiones, apretó los dientes y perseveró. Todavía recuerdo en mi vida pasada, a pesar de que Ellen prosperó en la industria del entretenimiento desviando mi suerte, su tendencia a hacer berrinches finalmente no le valió nada más que un premio a la mejor actriz de reparto. Toda su popularidad se ganó a través de la publicidad, sin ningún trabajo notable a su nombre. Muchos de sus premios simplemente fueron comprados. Debido a su falta de habilidades de actuación, nunca logró ascender en estatus. Más tarde, se unió a un director famoso en la industria con la esperanza de tomar un atajo, pero nunca se cumplió su deseo. La buena suerte puede traernos una alegría inesperada en un momento fugaz, sin embargo, sin un estudio diligente y trabajo duro en la vida diaria. La buena fortuna temporal es como la lenteja de agua sin raíces. Hoy está, mañana se fue. El colgante de jade en Rose fue tomado por Ellen.
pero su trabajo y vida permanecieron intactos. En cuanto a Ellen, desde que se quitó el colgante de jade, su vida parecía volverse cada vez más peligrosa. Según amigos en común, Ellen ahora no se atreve a salir de su casa. En el momento en que pone un pie fuera de su puerta, inexplicables desgracias le suceden. Todos los artefactos oscuros, cuando se usan mal, inevitablemente traen retribución. Sé que la verdadera retribución de Ellen está llegando. Aunque Ellen no podía salir de la casa, su deseo de venganza contra mí y Rose nunca se desvaneció. Contactó a alborotadores ociosos en Shanghái a través de Internet, gastando una fortuna para que nos dieran una lección. Afortunadamente por mi seguridad, Jack siempre había ordenado a los guardaespaldas de la familia Taylor que me protegieran en secreto. Esos matones fallaron. Así que Ellen dio la vuelta y contrató a un conductor para simular un accidente para mí y Rose. Ella no sabía que tanto Roses como mis conductores estaban capacitados profesionalmente. Conducían de manera constante y los incidentes de tráfico ordinarios no eran nada para ellos. El conductor que Ellen contrató no volcó nuestro auto y en su lugar se metió en problemas, mientras investigaba al conductor. Jack descubrió inesperadamente que la persona contratada por Ellen y el conductor que había matado a sus padres en el atropello y fuga eran en realidad hermanos. Siguiendo esta pista, descubrimos que estos dos hermanos no tenían esposas en absoluto. Después de casarse, ambos eran propensos a la violencia doméstica y disfrutaban confinar a sus esposas en casa. Las dos mujeres no podían soportar a los hermanos y habían huido juntas hace años, así que cuando Sam me dijo que el conductor iba a toda velocidad al hospital para ver a su esposa dar a luz, todo era una mentira. Jack y yo intercambiamos miradas, como si hubiéramos encontrado la clave para desentrañar el misterio. ¿Pero por qué mentiría Sam? Jack golpeó ligeramente con el puño el archivo del conductor que se dio a la fuga, y si estaban conspirando, solo para asegurarse de que los padres adoptivos sufrieran un accidente fatal. Levanté la mano para sostenerme la cabeza, sintiendo un poco de dolor de cabeza, pero he investigado antes, no hubo transacciones financieras entre Sam y el conductor que se dio a la fuga. Jack golpeó ligeramente la mesa con los dedos, inclinando la cabeza para mirarme. Revisaron las cuentas en el extranjero. Si hubieran transferido el dinero al extranjero con anticipación, habría sido imposible rastrearlo a nivel nacional. Pronto, Jack usó sus conexiones para solicitar una investigación sobre las cuentas en el extranjero del conductor responsable del accidente. Inesperadamente, solo unos días antes del accidente de sus padres, se había depositado una suma de dinero en la cuenta del conductor. Las autoridades rápidamente reunieron pruebas suficientes. Cuando la policía llegó para arrestar a Sam y Susan, la pareja permaneció sorprendentemente tranquila. Esto es absurdo, mi hermano menor y su esposa siempre me han tratado tan bien, ¿cómo podría hacerles daño? Debe hablar con pruebas, tales acusaciones sin fundamento son inaceptables. Cuando Jack y yo presentamos la evidencia de sus crímenes uno por uno, sus rostros se oscurecieron instantáneamente en la sala del tribunal. Sam confesó, nunca quise matarlos. Solo quería asustarlos. Me miró con los ojos llenos de resentimiento. ¿Quién les dijo que favorecieran a su propia hija? Con una empresa tan grande como Taylor Group, incluso una pequeña acción de las acciones habría sido suficiente para que yo viviera cómodamente, así que mi hermano menor en realidad quería dejarle toda la propiedad a su propia hija. ¿Cómo podría? Soy su hermano mayor consanguíneo. Al final, el conductor que se dio a la fuga y Sam fueron sentenciados a cadena perpetua por asesinato conjunto. Susan también fue sentenciada a 5 años de prisión por el delito de encubrimiento. Ellen contrató a un sicario para cometer un asesinato, lo que también debería haber resultado en una sentencia de prisión, pero al día siguiente de contratar al sicario, se vio involucrada en un grave accidente automovilístico. Un camión fuera de control se estrelló contra su auto, aplastándole las piernas hasta convertirlas en pulpa. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero cuando vio sus piernas amputadas, se quedó completamente trastornada. Ninguno de los familiares a su alrededor estaba dispuesto a cuidarla. Después de una breve discusión, simplemente la encerraron en un manicomio. Más tarde, Rose y yo la visitamos una vez en el manicomio, ¿Cuáles son tus pensamientos? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.